día, pero créanme que esta vaina la van a necesitar toda la vida profesional. Toda. ¿Ya? Esto es, yo creo que un poquito más suave que aprender anatomía, porque anatomía es de leer todos los días o cada semana repasar. Esto a medida que ustedes estén haciendo sus prácticas ya van a tener casi mecanizado todo lo de los fármacos que usamos, porque en realidad son pocos en odontología general. Bueno, vamos a hacer hoy la clase, porque es que igual en la otra semana ya es el parcial, ¿sí? Y después de eso sigue algo que creo que son los talleres y prácticas de anestesia, ¿sí? ¿Listo? Anestésicos. Es un fármaco por definición, esto lo encontré de bastantes sitios, capaz de inhibir la conducción nerviosa en el sistema nervioso periférico y producir una pérdida de sensación en un área determinada. También van a conseguir que químicamente los anestésicos lo que hacen es inhibir la despolarización de la bomba sodio-potasio, ¿ya? Y es por eso que ellos inhiben que se capte el sodio y haya respuesta dolorosa. Inicialmente, la anestesia, no nace la anestesia local, sino es como anestesia general, que le empezaron a dar éter o le daban opio a los pacientes para lograr como una relajación y que sintieran un poquito más de tranquilidad. Pero había complicaciones con esto porque los pacientes inclusive antes vendían, para el dolor vendían cocaína, ¿ya? Entonces generaba que, lo que sabemos, dependencia física a esto, ¿ya? A lo que encontré. Es que pino de cocaína, de coca, pero sí tenía elemento activo. Y el otro que encontré que era cocaína, gotas para dolor dental. Entonces, obvio, eso sí va a generar ahí una pandemia de dependencia con esas gotitas. Bueno, no son de origen natural, son completamente químicas. No hay ninguna natural. La cocaína es como la única, como el opio, porque es derivado del opio, que tienen cierto grado natural de donde sacan la sustancia activa, que es el opioide. Bueno, la anestesia es totalmente reversible en la mayoría de los casos, ¿ya? Pues solamente cuando dañas el nervio es que no hay reverso con la anestesia. Entonces, ya les voy a mostrar un dibujito o unas fotos para que repasemos lo de la membranita, ¿ya? Fisiológicamente, la membranita del axón, que es la parte que hace contacto de la neurona con el receptor, esa membranita es semipermeable, ¿ya? Tiene adentro potasio y afuera, en el espacio extracelular, es que está el sodio. La bomba se abre por los canales de calcio cuando recibe el estímulo por un cambio de voltaje y se produce la reacción de dolor, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el anestésico como tal? Lo que hace es inhibir esto. Básicamente es que el anestésico inhibe la despolarización. ¿Por qué? Porque si llega a salir nuevamente el sodio y el potasio vuelve y entra, es cuando ya está repolarizada. Esto lo que inhibe es que despolarice, o sea, que siga saliendo el sodio o hace que no entre el sodio, impide inclusive que no salga el potasio. Entonces se le va a generar como ese engaño y ausencia de estímulo a la neurona.
lo que hace principalmente al anestésico es esto. Entonces, si pensamos al anestésico, pues es un fármaco. Cuando lo aplicamos, él tiene un efecto farmacológico. Pero como tal, si nos imaginamos que lo que el medicamento hace es taponar esa membrana para que no salga el sodio, que no entre el potasio, es eso lo que hace. Ella tapona, se queda ahí por unos receptores que tienen y ahí se queda ella pegadita. ¿Listo? Miren, esta es la membrana del axón, ¿ya? Los fosfolípidos, y aquí vienen los canales de iones, hay unos que son de calcio. Entonces, adentro es negativo y afuera es positivo, ¿de acuerdo? Los iones de potasio tienen que salir y los de sodio tienen que entrar. ¿Para qué? Para que se produzca una respuesta por encima de los menos 70 milivoltios. Eso actúa para prácticamente todas las células. Bueno, por eso les preguntaba si recordaban de fisiología esta partecita. Aunque parezca cansón el repaso, se necesita acordarse de esto. Bueno, entonces aquí ya se ve como los iones de sodio y de potasio, ¿ya? Salen los iones de potasio y entran los de sodio, y eso es lo que se genera cuando hay respuesta. Entonces, si se da esto, hay estímulo de dolor. Si no se da, entonces eso es lo que encontraron al cabo de los años, porque es que esto estaban dando, los anestésicos lo estaban dando, pero ellos no sabían en realidad molecularmente cómo pasaba. Y esto pues ya resultó al cabo casi de los 100 años de uso, o sea, a mediados del siglo XIX fue que encontraron desde el final del siglo XIX fue que encontraron el mecanismo. Entonces, si vemos, esta sería la partícula del anestésico y esta es la proteína en la que está ligada. Entonces, él tiene una estructura semipermeable y liposoluble altamente, por eso es que atraviesa toda la membranita. Es cuando llega, para no meterme en sustancias, la proteína la captura y la lleva hasta los canales, porque lo que hace la célula es tratar de sacarla, que la reconoce y la trata de sacar, y ella se une a todos los canales de calcio, impidiendo que haya esta despolarización. Repolarización es cuando vuelve otra vez, sale los iones de sodio y entran otra vez los de potasio. Listo, entonces los anestésicos, pues a veces los entendemos como que no, se impide la función neuronal, no, la función neuronal sigue, inclusive el anestésico no cubre o no anestesia los corpúsculos o los sensores de presión, por lo tanto nosotros vamos a sentir la presión normalmente, pero no vamos a sentir el estímulo de dolor. Cuando ustedes estén anestesiando pacientes y les estén haciendo procedimientos, yo siento que es que me hace algo ahí, claro, porque sienten la presión, pero los estímulos de dolor sí los bloquean. Además también, por el mismo origen, ellos también bloquean las neuronas motoras. Entonces, si la aplicas muy superficial la anestesia a una persona en el calcetín, pues la dejas con paresia temporal, porque también inhiben la repolarización, la despolarización de la membrana motora. Volvemos y repasamos: reducción de la permeabilidad de sodio, inhibe la
el potencial de acción. ¿Eso qué es? El potencial de acción es ese que se genera por la respuesta fisiológica del estímulo y todo el mecanismo de intercambio de sodio y de potasio, ¿no? Entonces, el lugar del calcio lo ocupa el anestésico e impide que salga el potasio. Entonces, bloquea la conducción. ¿Ya? Otra vez, la inhibición de la despolarización es básicamente lo que hace el medicamento. Y hay unos que, de acuerdo a su característica o componente químico, ellos van a estar durante más tiempo o menos tiempo, o generar toxicidad o generar una respuesta alérgica, y de ahí empezamos nosotros a determinar cuáles son los que más nos sirven. Bueno, otra vez el anestésico local entra con los iones de hidrógeno y ella, el liposoluble, ingresa, es capturada y llevada hasta todo el canal, por decirlo así, tapona y no deja que haya la despolarización. El metabolismo, ya sabemos fisiológicamente qué es lo que hace. Metabolismo pues forma parte de todos de todo el efecto que realiza y cómo se excreta o cómo se saca del organismo. Casi todos tienen diferente metabolismo, pero están agrupados en familias que hace más fácil que uno tenga claridad sobre el anestésico. El modo de velocidad de degradación tiene una importancia no solo para valorar los márgenes de seguridad. ¿Ya? Esto es importantísimo porque ustedes van a tener pacientes a quienes no les puede colocar determinado anestésico. ¿Ya? Y que hay mezclas de anestésicos que no se pueden usar en determinadas patologías. Los tipos éster, aunque ya no son, hay dos tipos, que son los tipos éster y los que son de las aminoamidas, son los dos únicos que hay. Pero los tipos éster, ya vamos a ver que ellos no se volvieron a utilizar porque tenían mucha reacción como a cuerpo extraño y generaban alergias, y en casos generaban también muy poca duración del anestésico y terminaban haciendo toxicidad. Este ya lo vamos a ver, era la procaína, pero ella desapareció del uso realmente porque generaba muchas reacciones adversas, y gracias a Dios pues los que luego se inventaron, pues es casi que nula la respuesta. Yo creo que el avance más importante en cirugía que se dio fue gigantesco, y ya se pudieron hacer muchas cirugías, no solo a nivel local, a nivel regional también, porque es que antes era muchísimo riesgo anestesiar completamente a la persona porque ellos no contaban con máquinas de anestesia. Entonces, si llevaban a la persona a veces hasta sobredosis de opioides, y hasta la persona se moría por un paro respiratorio. Desde que empezaron a encontrar y a medir los anestésicos locales, avanzó completamente. La cirugía de nosotros también avanzó muchísimo gracias a la anestesia local. Antes era el herrero el que, ahorita que pasamos por el día del odontólogo, la odontología empezó con el herrero del pueblo, era el que sacaba con las tenazas el diente. ¿Cómo? El herrero. Le daban un trago de alcohol. Enfermos con déficit enzimático, ¿se acuerdan que los pacienticos con alteraciones hepáticas, les comenté yo que tenían mucho déficit en muchas partes, ¿no? Lo que es la producción de factores de coagulación, también lo que es enzimas que ayudan a
reaccionar ante el fármaco y les generen efecto de primer paso o no. Bueno, o a veces hay personas que tienen síndromes congénitos de colinesterasas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las colinesterasas son esas que ayudan a degradar el mecanismo de la acetilcolina, que es de un proceso biológico celular. Y esto puede desencadenar toxicidades a nivel local como general. Entonces, ¿por qué es importante esto de la toxicidad? Porque si el paciente no tiene la manera de metabolizarlo, se va a quedar el fármaco casi que en su totalidad en la sangre, y eso va a generar toxicidad, sobre todo a nivel renal. Ellas pueden generar eso. Entonces, los pacientes con trasplante renal o los pacientes con una diálisis renal, pues, hay que tener mucho límite con el anestésico. A nosotros no todo el tiempo nos llegan pacientes sanos, la mayor parte de las veces son pacientes enfermos. Si el paciente tiene caries, es un paciente enfermo de caries, así sea algo pequeño. Los tipos éster que les comenté que eran los más tóxicos es por este motivo, porque no tienen tanto capacidad para ser metabolizados. Entonces el medicamento se acumula y no hace casi efecto. Entonces eso así era porque fueron los primeros que se inventaron. Hacía que le dieran más y más anestesia hasta que la persona se intoxicaba y podía llevar pues a fatalidades, ¿ya? Y las otras son las que las aminamidas se degradan en el hígado. Entonces ellas tienen diferente farmacocinética. La liposolubilidad, eso sí estaba en ambos. Entonces atraviesan la membranita que vimos del axón, la membrana del axón, para inhibir esa despolarización. La unión proteica es importantísima, porque es que la unión proteica intracelular, a medida que usted tiene la molécula del anestésico, a medida que tiene el anestésico, su disponibilidad depende de qué tanto nos dure el efecto. Entonces siempre es más seguro utilizar el que más nos dé tiempo. Bueno, y pacientes con déficit proteicos o enzimáticos, ahí viene lo de los hígados, de los pacientes con las hepatopatías, los enfermos del hígado, tienen aumento en ese riesgo de la toxicidad. Bueno, estos son los antiguos, ya no se usan. El primero fue la cocaína y este es el listado de las principales, de casi todas son estas. Después de que pasaron de la cocaína, que fue lo primero, después pasaron a la benzocaína, pero también era muy tóxica. Por eso la benzocaína hoy en día solo se usa a nivel tópico. Si ustedes han chupado pastillitas de Noraver y esto, eso es benzocaína, eso es anestésico. ¿Ya? Eso es lo único que se puede utilizar de la benzocaína, la parte tópica. Muchas veces, no sé si ya compraron la anestesia esa en gel para los niños, que huele a uva. Bueno, esa por lo general es benzocaína. Casi no tiene duración y no penetra o no pasa la mucosa. Y solamente es absorbida donde hay agua, si no, ella no va a hacer efecto. Entonces por eso es que se colocan mucosas. Usted le puede colocar 1 kilo de benzocaína en la piel seca, es como de menos del 10% la acción. Entonces, por eso es que no se utilizó y la vida media es muy corta de la benzocaína. Pasaron a la procaína, y con la procaína, lo que les dije, que ella produce más bien alto nivel de toxicidad y la vida media es muy corta. Entonces tocaba estar métale el anestésico y ya pasaron a estas. La más utilizada de nosotros, lidocaína.
mepivacaína es muy utilizada en pacientes con alteraciones cardíacas, ¿ya? Porque la lidocaína, de todos modos, como anestésico, ella también actúa a nivel cardíaco y ella produce una vasodilatación cardíaca. Inclusive la lidocaína se utiliza cuando se está haciendo RCP avanzado, ¿no? En una parte del algoritmo de manejo de RCP avanzado uno ve que se utiliza la lidocaína en el segundo paso. ¿Lidocaína? Y la lidocaína se utiliza endovenosa para producir una vasodilatación cardíaca. La mepivacaína entonces es la usada para pacientes con trasplante de corazón, con cardiopatías, que ya les voy a ver cuáles son relativas y cuáles son absolutas. La prilocaína es otro, ya casi no se consigue. Aquí en Colombia traían un laboratorio, tenía una base acá, que era de la empresa Robson. Hoy en día le quedó toda la Anesthetic aquí en Colombia, pero la Anesthetic solo produce lidocaína. La prilocaína es el que conocíamos como el Citaneste. También es seguro para pacientes con enfermedades cardíacas y bloqueos eléctricos graves. Este es más hospitalario, la bupivacaína tiene mucho más tiempo de vida, inclusive casi 2 veces que la lidocaína, pero es muy costosa, no la comercializan para nosotros, los costos empezando, y porque ellas se pueden degradar rápidamente si se mezclan. Recordémonos que nosotros necesitamos que tengan la mezcla con la adrenalina o la epinefrina, que es la adrenalina sintética. Por eso es que nosotros no nos van a dar una bupivacaína para anestesiar. Uno sí lo utiliza en un quirófano, pero porque ya está disponible. Uno hace la dilución de la adrenalina con la ampolla ya. Y es mucho más largo el efecto. Bupivacaína, y hay otra que conseguimos y que se está haciendo mucho más fuerte en Colombia por ese hueco que fue la prilocaína. ¿Ya? La articaína es la que viene al 4% con adrenalina a las 100.000 o a la 200.000. Me equivoqué, este es el Citaneste, no la mepivacaína. Sí, la mepivacaína se llama esa. Ya esta no se consigue, esa también de la Anesthetic la conseguimos, o sea, la Anesthetic solamente se van a conseguir estas dos, y esta es la que viene al 3%, pero no trae epinefrina, por lo que es uso para pacientes con enfermedades cardíacas avanzadas. Y hay otra aplicación de esto puro para los pacientes que han tenido radioterapia de cabeza y cuello. Si tú te pones a colocarle anestesia con epinefrina al paciente con radioterapia, un paciente que muy seguramente le va a hacer a usted una osteoradionecrosis. Por eso se contraindica la epinefrina. La osteoradionecrosis lo que ataca son las células más. La radiación ataca, por ley física, ataca las células más especializadas. Empieza con la sangre y después va con las neuronales. Por eso es que a las personas que les colocan radioterapia quedan con parestesias y a veces definitivas o parecian motoras. Personas que le hacen irradiación de columna a las mujeres cuando sufren cáncer de seno, y ese cáncer se les riega por los huesos más que todo porque están pegados a la caja costal, quedan sin caminar muchas mujeres por eso. Y ustedes, si van a utilizar en un paciente con radiación reciente, van a poder escoger, pero no le pueden poner nada con adrenalina. La articaína tiene una absorción altísima
y es sostenida, tiene mucha más penetración, pero esta se absorbe mucho más rápido que la lidocaína. Entonces, la urticaína inclusive tiene una vida media de 30 minutos y ella dura solamente es porque le colocamos el vasoconstrictor. Bueno, esto sí, aquí se estoy clasificando más por el tipo. La procaína, corta duración, baja potencia. La lidocaína y la prilocaína y la lidocaínas tienen intermedio, efecto y duración. O sea que no es tan fuerte y tampoco es que